Vamos a hablar de la casa 2, un área que tiene que ver con lo financiero. Y bueno, parece claro que si tenemos algún tipo de pretensión de crecimiento económico, de que nos vaya cada vez mejor, etcétera, deberíamos estar conscientes de todo lo que tiene que ver con esta casa, ¿no? Con este ámbito de vida. Claro que esto también hay que tenerlo muy presente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto actual que está atravesando nuestro país. Algo que viene de la astrología mundana, ¿no? Esto que el contexto general está como por encima de los casos particulares, ¿no? Esto está claro y hay que entenderlo. Digamos, podemos tener tránsitos fabulosos que afecten de buena manera nuestra casa 2. Podemos tener a Júpiter transitando nuestra casa 2, tocando la cúspide de la 2. En la revolución solar nos viene una casa 2 fantástica, pero si el contexto global es duro, bueno, nosotros vamos a vernos afectados. En esto también es algo que se suele ver en periodos de crisis, por ejemplo, económica. Las personas que tienen una casa 2, digamos, agradable durante esos estadios de crisis, y tal vez lo único que lo único que sucede es que la persona atraviesa esos momentos con una leve mayor holgura que otras personas, pero obviamente si la crisis es muy fuerte, bueno, nos va a afectar igualmente. Esto, bueno, más allá, esto en el caso de momentos particulares, etcétera, ¿no? Que tenemos que atravesar. Argentina está pasando unos tránsitos duros en estos momentos. Plutón está en cuadratura al ascendente nacional. Bueno, son circunstancias. Aclaro todo esto porque vamos a analizar la casa 2 descontextualizada, ¿no? De la realidad circundante. Las casas 12, la casa 2, perdón, la 12 ya la vimos. Las casas 2, pero ad eternum, ¿no? En cualquier contexto, en cualquier carta, etc. Está bueno saberlo y está bueno saber también el contexto que tenemos que atravesar, ¿no? Y obviamente, como siempre decimos, ser conscientes de que vamos a estar atravesando un periodo de tránsitos determinado, hay revoluciones solares diferentes, hay cierres de progresiones secundarias diferentes, o sea que más allá de lo que esté presente en nuestra carta natal, digamos, quieta, las cartas también son dinámicas y cada año se van activando cosas nuevas. Sin embargo, podemos generalizar, digamos, diciendo de que hay personas que suelen tener una casa 2 de nacimiento muchísimo más fluida, muchísimo más protegida. Hay gente que tiene como esta especie de red de contención, ¿no? De salvavidas, de paracaídas, que más allá de las vicisitudes, hay algo ahí que está operando en su beneficio. Eso a veces pasa. En todo caso, podríamos decir que esas personas, sus problemáticas van por otro lado. Pueden tener muchos problemas emocionales, problemas vinculares, problemas familiares, familias disfuncionales, problemas de autoestima, lo que sea, pero tal vez la parte económica no es el foco fundamental de lo tenso, de lo preocupante. Eso se da en ocasiones. Podríamos generalizar, aunque es muchísimo más complejo que esto, nos vamos a meter un poco en esta complejidad. Si quisiéramos generalizar, decíamos, podemos pensar en un Venus, un Júpiter presentes en la casa 2, gente que nació protegida de alguna manera, igualmente no siempre es así. Es decir, hay casos de personas con Júpiter en casa 2 o con Venus en casa 2. En mi caso, por ejemplo, tengo Venus en la 2 y tuve que pasar a lo largo de mi vida numerosas vicisitudes económicas, también producto de haber nacido en Argentina, ¿no? Pero sí es interesante que yo siempre sentía ese Venus en mi casa 2 como una especie de red de protección, o sea, de colchoneta que cuando estaba cayendo siempre amortiguó un poco el impacto. Hay algo ahí, es interesante tenerlo en cuenta. Igualmente también tenemos que comprender que podríamos llegar a sacarle provecho a cualquier planeta que tengamos presente en nuestra casa 2, ¿no? Ya sea Saturno, ya sea Neptuno, podemos sacarle provecho, de hecho debemos sacarle provecho si es que lo que queremos es transitar esa área de la mejor manera posible. Estamos hablando, insisto, de la mejor manera posible teniendo en cuenta el contexto, ¿no?
dentro de los contextos particulares que afecten un país, sobre todo lo económico, en donde, digamos, lo individual es atendible, ¿no? Impacta lo individual, nuestro propio deseo de prosperar, etc. Pero también hay medidas generales, gubernamentales, que nos afectan y que o bien nos aligeran un poco el panorama, nos abren, ¿no? Nos despejan la ruta, o bien nos ponen palos en la rueda. Esto es así. Entonces hay momentos que son más tendientes a avanzar, crecer, expandirnos, juntar dólares, lo que sea. Y hay momentos que son más tendientes a, bueno, a sobrevivir, qué sé yo. Y eso tiene que ver con algo externo. Obviamente nos vamos a centrar en qué podemos hacer como personas individuales desde nuestra carta natal, a ver de qué manera podemos sacarle el mayor rédito posible a nuestra casa 2, entendiéndola. Primero y principal, la clave con las casas, con todas las casas, es entenderlas, ¿no? ¿Qué hay ahí? Entenderlas y no aterrarnos por lo que vemos, ni tampoco celebrar de antemano por lo que vemos. Un Plutón, un Neptuno, un Saturno podrían llegar a preocuparnos y hay mucha gente multimillonaria que tiene Saturno, Neptuno, Plutón en casa 2, qué sé yo. Por ejemplo, gente que uno no pensaría, qué desafortunados, qué terrible lo que les tocó. Estoy pensando, no sé, me viene a la cabeza Prince. Prince, el músico, tenía Saturno en casa 2, multimillonario. De hecho, pudo cumplir todos sus sueños financieros, si se quiere. El músico quería tener un estudio de grabación, pudo construirse un estudio de grabación en Minneapolis, en la ciudad donde nació. Se compró los autos que quiso, se compró las casas que quiso, etc. Con Saturno en la 2. O sea, también tenemos que entender por qué siempre asociaríamos a Saturno con los límites, con las restricciones, y no, por ejemplo, con la posibilidad de concretar, de materializar. Prince pudo materializar un estudio de grabación muy joven, creo que allá a los 24, 25 años ya se construyó el famoso, creo que se llama Paisley Park, ahí en Minneapolis. Y yo, por ejemplo, con Venus en casa 2, hay que ver todas las vicisitudes, insisto, de ese Venus, pero yo no construí nada. No soy dueño de nada, realmente, más allá de, bueno, alquilo, qué sé yo. Entonces, no siempre. Lo que sí podemos decir es que dentro de un contexto de país complicado y dentro de todas las vicisitudes y dentro de una actitud propia que tampoco fue muy propensa hasta mi retorno de Saturno para consolidar y para ir creciendo financieramente, bueno, mi Venus por lo menos me salvó del abismo. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que podrían ayudarnos, cuáles son los factores que podrían debilitar el tema de nuestras finanzas. Como siempre decimos, el procedimiento en todas las casas astrológicas, ver el signo que inicia la casa, la cúspide se llama, donde comienza la casa, ¿no? No importa, siempre digo, no importa si tienen el signo que comienza la casa en grado 28, después el resto de la casa en otro signo, el que comienza la casa es el más importante y el regente de ese signo es el que hay que prestarle principal atención en los aspectos que recibe, en los tránsitos que recibe, etc. Porque ahí hay una clave, ese planeta será el gobernante de la casa. Luego también los planetas presentes en la casa y los aspectos que reciba esa cúspide de casa, ya sea dentro de la natal como en tránsitos, o como las conexiones que haya entre los planetas de una revolución solar y esa cúspide de casa 2 natal, etc. Bien, factores obviamente que podrían llegar a beneficiar esa área son los planetas tradicionalmente llamados benéficos, ¿no? Aunque también lo que podría pasar es habilitar una suerte de procrastinación al respecto, ¿no? Gente que siempre, entre comillas, la tuvo fácil. Supongamos, gente que nació con el nodo sur en casa 2, Venus en casa 2, Júpiter en casa 2, incluso la Luna, más allá que podría dar algunas fluctuaciones también, el Sol, bueno,
Entonces es gente que tal vez tenía como iluminada esa área de vida, protegida desde Venus o desde Júpiter. Y no vamos a decir que nacieron en cunas de oro. Hay gente que no, nació en casas, hogares de clase media, pero nunca le faltó nada, ¿no? Siempre había un plato de comida, siempre quería comprarse algo, decía, mamá, ¿me compras el muñeco de qué sé yo? Sí, toma. Nunca hubo esta cuestión de restricción, nunca hubo esto de la madre salteándose una comida para darle el plato a sus hijos. Había una, en general, insisto, porque hay que ver todo el contexto, pero habitualmente podemos pensar en un ámbito más amortiguado, digamos, más beneficiado. Y bueno, después obviamente puede haber problemas teniendo en cuenta las circunstancias del país, teniendo en cuenta también cómo están esos planetas llamados benéficos. En mi caso, por ejemplo, tengo Venus en la casa 2, pero Venus está en Aries, o sea, en exilio, y en conjunción al nodo sur, que de acuerdo a la astrología tradicional se le dice nodo de pérdida. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción, pero bueno. Eh, pero digamos, es un Venus además aspectado de manera un tanto tensa, está en oposición a Plutón. No es un Venus que es una maravilla total y absoluta. Pero, bueno, está en la 2 y yo lo que digo es que más allá de las vicisitudes, más allá de la oposición de Plutón, etc., siempre al final del día me terminó salvando, ¿no? Es una buena Venus para el rescate cuando parece que todo va a caer, cuando parece que todo va a explotar, cuando parece que ya no tenemos ninguna posibilidad en el horizonte de proseguir, que es algo que puede ser que muchos estemos sintiendo en este momento si vivimos en Argentina, ¿no? Fijémonos si tenemos algún Venus, si tenemos también alguna configuración de las llamadas benéficas que confluyen en la casa 2, por ejemplo un barrilete, ¿no? Esto de las configuraciones ya voy a hacer un video, pero o un gran trígono, o si tenemos trígonos hacia algún planeta de la casa 2, todo eso nos puede llegar a ayudar y nos podría estar sugiriendo que más allá de la dureza de la situación económica y demás, vamos a poder salir adelante. Esto, obviamente, como decía, nos puede dar la tranquilidad, a mí me la da, más allá de que igual siempre tengo incertidumbre y qué sé yo, y miedos, es inevitable, pero aunque sea esa tranquilidad de saber de que podemos contar con esos planetas, llamémosle benéficos, que nos podrían llegar a rescatar, ¿no? Ahora bien, a veces, paradójicamente, lo que sucede con estos benéficos en la 2 es que nos pueden hacer tender hacia una cierta procrastinación, ¿no? La tenemos fácil, la tenemos habitualmente segura, entre comillas, toda la temática financiera, y por ende a veces nos confiamos de más, a veces no invertimos tal vez o no nos esforzamos cuando tal vez habría que poner un poco más de trabajo, de énfasis, dejamos pasar oportunidades, ¿no? Es como que sabemos que siempre va a haber, pero tal vez precisamente por eso nunca tomamos las previsiones necesarias para estar ahí, al pie del cañón, y para hacer que la cosa se expanda de manera exponencial y poder construir, por ejemplo, como Prince, que tenía Saturno en la 2, no uno de los tradicionalmente llamados benéficos, sino uno de los tradicionalmente llamados maléficos. Sin embargo, Prince, con ese, entre comillas, maléfico, Saturno, pudo construir un estudio, pudo llenarse de dinero, y yo no. Y ustedes, muchos de ustedes seguramente tampoco. Espero que sí, ojalá que sí, pero bueno. Así que no todo lo benéfico, aparentemente benéfico, es mejor que lo aparentemente no tan agradable como sería, por ejemplo, un Saturno. A mí me pasó, mi Venus en casa 2 me hizo tal vez demasiado laxo, demasiado confiado. Muchas veces yo sentí que, bueno, haga lo que haga, la vida me va a rescatar. Y bueno, fue así de alguna manera, pero en algunos momentos estuve al borde del abismo. Y Venus me rescató, pero me rescató de manera como diciendo, bueno, tomá unas migajas, sobreviví, pero hasta ahí nomás, qué sé yo.
y tuve que pasar vicisitudes a lo largo de mi vida económicas, hasta que la astrología me hizo concientizar todo esto y me hizo entender de qué manera podía sacarle más provecho. Otra cosa que también habría que tener en cuenta son los aspectos que reciban los planetas en nuestra casa 2. Por ejemplo, en mi caso, ese Venus está en conjunción a Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación, de la oralidad, y en este momento, por ejemplo, haciendo este video, estoy haciendo uso de ese Mercurio. Fíjense, hablando, activando ese Mercurio que está en la casa 2, ¿no? Planetas presentes en la casa 2, en este momento estoy de alguna manera contribuyendo a mi parte económica, no solamente porque el video lo ven, porque aumento seguidores, porque aumenta la monetización del video, porque esto también me hace más reconocido y me piden más cartas, etc. Ven, es como que se activa todo el proceso. Entonces, teniendo en cuenta los planetas que tengamos presentes, ya sean benéficos o tradicionalmente o no tradicionalmente benéficos, utilizarlos como si fueran herramientas es clave, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si los planetas que tenemos presentes en la casa 2 son de estos que antiguamente se consideraban maléficos o son planetas que no tienen nada que ver con, o aparentemente no parecerían favorecer una cierta fluidez? Por ejemplo, bueno, Saturno lo vimos. Saturno, yo diría que una de las claves es tratar de construir cosas tangibles, como el estudio de grabación de Prince. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo arranco para eso? No importa, uno siempre puede construir algo tangible con lo que sea que tenga a mano, aunque eso tangible que construyamos sea muy pequeño. Por ejemplo, supongamos que viendo este video, asumo que a muchos de ustedes les gustará la astrología. Imaginen que tienen ganas de iniciar un proyecto astrológico y tienen Saturno en la casa 2. Tal vez uno diría, en lugar de hacerlo de manera un tanto desorganizada, como bueno, hago cartas, qué sé yo, no, tratar de iniciar su propia escuela de astrología, aunque sea el proyecto o su empresa de consultoría astrológica, ponerle un nombre, ponerle, no sé, cualquier nombre, cosmografía astral, lo que sea. Ahora, si hay alguien que se llama cosmografía astral, le digo que lo acabo de inventar y por favor no se ofenda. No tengo ni idea. Se me ocurrió ese nombre. Bueno, iniciarlo, darle un marco, aunque no tengan un lugar donde dar clases, pero tal vez, aunque den clases virtuales, pero darle una estructura, desarrollar un plan de estudios, ¿no? Que sea más formal. Si está Saturno, esa puede ser una manera de iniciar un camino de desarrollo financiero mucho más agradable, digamos, que saliéndose de esta cuestión más restrictiva, más de lo peor de los saturninos, etc. Pensemos en Neptuno o en Piscis, en la cúspide de la 2, ¿no? Que son signos que pueden tender a esto de la disolución, esto de que la plata se me evapora. No sé bien cómo hice para gastar. Tenía, más allá, insisto, saquemos de esto de la inflación, de vivir en Argentina. Supongamos que vivamos en un país donde no hay inflación, qué sé yo. Pero igualmente, decimos, no sé, tenía 100.000 y de repente me di, no sé qué pasó y ahora tengo 5.000. ¿Dónde se fue esa plata? Supongamos, insisto, en un contexto sin inflación y la plata se evaporó. Lo que podría pasar con un Neptuno, un Piscis en la casa 2 es esto de no ser tan conscientes de nuestros gastos, despilfarrar, aunque con Júpiter también podría ser más allá de lo benéfico, podría ser un tema, o con Sagitario en cúspide 2. Pero Piscis, esto de, bueno, los descuidos, la plata se vuela. Entonces uno diría, ¿qué pasa con eso? Ojo, porque me ha pasado ver esto de gente con mucho Piscis o mucho Neptuno en la 2. Y así como se va, pero también viene de manera inesperada, viene del cielo, ¿no? Entonces, ojo, a veces hay gente que parece que está a la deriva, parece que no tiene rumbo económico y que la cosa se va a descontrolar y de repente de la nada viene el milagro divino de Neptuno
y nos aparece alguien que nos propone un proyecto, que nos hace una propuesta laboral impensada y de repente tenemos plata de vuelta. Es más fluctuante Piscis o lo mutable en la casa 2 o lo neptuniano, pero así como viene se va, como las oleadas o la luna también podría dar esto de las fluctuaciones. Pero a veces está bueno, ¿no? Que se va y está malo, pero viene, como las oleadas del mar, y eso está bueno. Tal vez si es algo más rígido, más taurino, es un poco más estático, y si se va, es más fija esa carencia. Entonces, no todo, y si todo hay que verlo según bueno, la visión que le pongamos o el uso que le demos a esos factores. Obviamente, si tenemos Neptuno, Piscis, podría ser dedicarse a la música, dedicarse a actividades esotéricas, espirituales. No, insisto, tratando de ver a la casa 2 no como una manera de decir cómo puedo amarrocar la mayor cantidad de plata. No, entendiendo de que para que cualquier actividad que queramos hacer, para que esa actividad sea sustentable, para que podamos sobrevivir, para que podamos realizar esa actividad y mantenernos en este plano, comiendo, teniendo un techo sobre nuestra cabeza, o sea, para que sea viable, necesitamos entender los pormenores de nuestra casa 2. De eso se trata, no es una cuestión ni siquiera de avaricia, ¿no? De estos pecados capitales. No, es simplemente, bueno, que sea viable, que podamos subsistir, que podamos tener ropa para ponernos, que podamos... Por ejemplo, este video, para que a ustedes les llegue este video, para que eh, tal vez agarren algún concepto astrológico que les pueda llegar a servir. Bueno, primero yo tengo que estar vivo, y para estar vivo tengo que comer, y tengo que tener plata para comprar esta cámara, este micrófono y qué sé yo, etcétera, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Lo puedo hacer porque de alguna manera soy consciente de las facilidades y de las limitaciones de mi casa 2 y trato de superar esas limitaciones, trato de potenciar las fortalezas bueno, y estar acá, qué sé yo. En lo posible, dentro de todo, lo estamos logrando. A veces yo digo, wow, tengo 45 años. Logré pasar 45 años de mi vida manteniéndome relativamente sano, vivo, habiendo comido todos estos años. A veces yo creo que los seres humanos tenemos un camino muy difícil por delante y haber pasado esas pruebas a lo largo de los años es magia. Así que me congratulo y los congratulo a ustedes que están acá viendo el video, que permanecen firmes, aguantando cualquier embate que pueda traer la economía mundial y sosteniéndose, ¿no? Eso es, los aplaudo. Bueno, aplaudo a todos nosotros, qué sé yo, es un aplauso del alma, si se quiere. Bueno, se ven, ¿no? Los planetas que tengamos presentes, podemos pensar, bueno, obviamente hacer la asociación, está bueno también si quieren ir a los videos en donde hablo de cada planeta en particular. Si tuviéramos a Marte puede dar para hacer deporte y ganar plata con eso, o una carrera militar, no sé, o una carrera marcial en cualquier tipo de expresión de lo marcial, ¿no? Puede ser, puede darnos para cierta competitividad más allá de lo que sea que queramos hacer, ¿no? Tal vez si tenemos Marte en la casa 2, ahí sí que no tiende tanto a la procrastinación, sino a estar todo el tiempo generando. Solo Marte en la casa 2 puede dar mucho más para lo autosustentable, para iniciar proyectos independientes, ¿no? Más que en colaboración. Tal vez Venus podría dar para la colaboración, para esto de trabajar con una otra persona. Me acuerdo, yo tengo Venus en casa 2 y comencé mi recorrido astrológico asociándome con dos compañeras del Centro Astrológico de Buenos Aires, Sol y Corina, y armamos un proyecto que en ese momento se llamó Espacio Zodiacal. Y bueno, esta cuestión colaborativa, después sí, porque tengo Aries en la casa 2, me mandé solo, pero igualmente hay mucha colaboración. Ahora estoy colaborando mucho con mi pareja, con Verónica Barrio Nuevo, que tal vez las conocerán por Traducir el Cielo. Tiene una cuenta en las redes sociales, se llama Traducir el Cielo. Después si quieren les pongo el enlace. Pero bueno, Venus está presente
en el tema financiero también para mí. Y fíjense, todas Venus, ¿no? Personas de sexo femenino, que no necesariamente Venus va a ser así, pero en mi caso, bueno, se dio. Tal vez si fuera Marte, no sé, sería otro asunto, si fuera Saturno sería otro asunto, si fuera Neptuno sería otro asunto, etc. Bueno, insisto, la clave es entender el planeta que tengamos presente, el signo que va a representar el cómo. Esto también es importante, ¿no? El signo o el elemento, primero el elemento presente en esa área de vida, representaría el cómo, no tanto el qué. El qué está asociado más bien a los planetas. ¿Qué hacer? Ahora bien, tampoco nos limita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo Venus, tengo Mercurio. Mi qué, no sé si necesariamente tiene que ver con algo venusino, entendido no sé, por la estética o con lo artístico. Lo artístico un poco sí. Mercurio bastante por esto de la comunicación, el uso de las redes sociales, escribir. Acá tengo el fruto de ese Mercurio en Casa 2, mi libro. Este también, haciendo el video y hablando, haciendo uso de mi mercurialidad. La inteligencia también, siempre me aboqué a actividades más bien intelectuales o mentales, mucho más de pensar, de utilizar esta parte, que de moverme y de levantar cajas y todo eso, que no. Si hubiera sido Marte, tal vez sí, pero es más Mercurio, ¿no? Más hablar, pensar, estar sentado, hablando, más que estar corriendo de acá para allá, qué sé yo. Eso también es interesante. Es decir, el planeta marca más el qué, pero el cómo tiene que ver con el signo. Primero el elemento, ¿no? Si comenzamos a ver el elemento, podríamos pensar que, y a veces se ve esto, las personas con fuego, agua, empecemos con agua. Agua en las casas 2 o en las casas laborales suelen ser personas que, hablando de un qué, pero no importa, a veces se dedican a lo terapéutico, a empatizar con un otro, a querer profundizar en las problemáticas de un otro, tratando de ayudar a la otra persona, esta cuestión también de servicio que puede tener el agua, etc. Pero como decimos, como no indica un qué, sino un cómo, podemos llegar a ser arquitectos, abogados, lo que sea, con agua, Piscis o Escorpio o Cáncer en la casa 2. Pero el tema es cómo desarrollar esa actividad. Supongamos, si somos abogados, tal vez abogados que se aboquen al servicio de sus clientes, de que tampoco tengan que no pongan en el centro el hecho de juntar dinero y nada más, sino una cuestión más de servicio a la comunidad, de empatía hacia el otro, ¿no? ¿Qué sé yo? Trabajo comunitario, etcétera. Podríamos pensar en eso. Y también, ¿no? Si tiene que ver con el cómo, el signo o el elemento, y teniendo Piscis, por ejemplo, teniendo Cáncer, somos abogados o somos arquitectos o lo que sea, pero ser personas empáticas, personas que escuchen a la otra, al cliente, personas que estén al tanto de su problemática puntual, ¿no? Que tengan esa sensibilidad. Si somos demasiado fríos, demasiado distantes, es probable que no nos vaya bien a nivel financiero, ¿no? O sea, paradójicamente nos ponemos en este modo egoísta y de que quiero juntar toda la plata, quiero llenarme de plata, no me importa lo demás. Paradójicamente eso va a repercutir en contra de nuestras aspiraciones monetarias. Así que eso tengámoslo presente también, ¿no? Si tienen agua en casa 2 es como que la empatía es imprescindible, nos guste o no. Así que bueno. Si fuera aire, de vuelta, el tema de hablar mucho, de comunicar mucho, de conectar con los demás desde una perspectiva social, de asociarse a gente, no aislarse, ¿no? El aire es grupal, el aire es sociable. Armar movidas colectivas. Estoy pensando en la escuela donde doy clases, en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Bueno, no sé las cartas de todos mis compañeros, de todos mis colegas, pero
el concepto es de aire, ¿no? El concepto es juntémonos, un grupo de gente, cooperemos todos mutuamente y hagamos crecer este proyecto entre todos. Ahí entraría el aire, por ejemplo. Si fuera la tierra, acá sí, entendiendo el cómo, sería imprescindible para un desarrollo más pleno de nuestras cualidades, nuestras capacidades financieras, esto de hacer las cosas bien, ser prolijos, ser responsables, cumplir a rajatabla con los compromisos previamente tomados, ¿no? Abrir nuestro negocio a horario, por ejemplo. Si decimos que abrimos a las 9:30 de la mañana, puntualmente a las 9:30 tenemos que estar abriendo, ¿no? Esto de, también, lo de materializar, lo de concretar. Tal vez, por ejemplo, esto de dar clases virtuales es más del aire, ¿no? Clases virtuales, ponemos la cámara, les damos el enlace, es como que todo quede en el aire. La Tierra tal vez requeriría un espacio físico, ¿no? Una escuela que podamos ver, que podamos tocar, a la que la gente pueda acudir. O lo que digo, construir algo, si tenemos tierra en las casas, en la casa 2, por ejemplo. Construir algo tangible, ¿no? La gente que se preocupó por construir el Teatro Colón, la gente que se preocupa por construir un centro cultural, lo que sea, por más pequeño que sea, pero algo que sea algo tangible, ¿no? O bien, obviamente, trabajar la tierra, cultivar, estar en contacto con la naturaleza también podría llegar a ayudar. Y el fuego tiene más que ver con la creatividad, con la autoexpresión. Es mi caso, yo tengo Aries en la casa 2. Obviamente no dejo nunca de mencionar que mi libro se llama Astrología Creativa por algo, ¿no? Poniendo el foco en la creatividad. Ahora, por ejemplo, en las redes sociales, la gente que me siga, bueno, trato de ponerle creatividad a mis posteos y también lancé, poniendo mi otra beta creativa artística como fue previa a la astrología, donde hacía música, grababa discos, etc. Y ahora abrí una página, digamos, en donde comparto algunas de las grabaciones que hice en mi juventud, pero también poniendo el foco en lo creativo. O sea, yo trato de poner el foco en lo creativo, insistiendo en que la astrología no es necesariamente una disciplina creativa en sí. De hecho, a veces me lo destacan ustedes en comentarios, esto de me gusta lo que haces porque es poco convencional, no es lo que hace la mayoría, una manera como poco ortodoxa de encarar. Y bueno, eso tiene que ver con la parte creativa que viene del fuego. Y obviamente Aries, esto es ser directo, poner la cara, acá estoy poniendo la cara. Siempre insisto con esto, ¿no? Hay astrólogos que son excelentes astrólogos que son anónimos. Tienen un Instagram, por ejemplo, y dice, qué sé yo, luna astral, qué sé yo. Y la foto es la foto de una luna, la foto de estrellas, y nadie sabe quién es. Hay posteos, de repente de 1.000.000 de seguidores, pero nadie sabe bien quién es esa persona, o si es un grupo de personas, no sé, es un misterio. Yo tengo Aries en la casa 2 y yo tengo que poner la cara, ¿no? En mi Instagram soy John Motor, astrólogo, y está mi cara ahí. Bueno, ahora está mi libro, pero bueno. Acá, en este canal, estoy acá. Uno diría, bueno, ¿haces videos en YouTube? Sí, pero hay gente que hace videos en YouTube y pone imágenes de planetas o de cartas natales y se escucha una voz en off. Y de vuelta, uno no sabe bien quién es esa persona. Yo soy yo, acá estoy. Mírenme, esta es mi cara. Estoy poniendo la cara, ¿no? Esto del fuego de mostrarse, de exhibirse, de estar en primer plano, etc. Fíjense, y por eso es interesante tener en cuenta las características de nuestra casa 2. Tengo esto, tengo lo del fuego. No sé si naturalmente soy tan tendiente a exponerme tanto, porque soy doble Piscis, Sol y ascendente Piscis. Tengo luna en Géminis, qué sé yo. No es tan... Tengo fuego en la carta, pero ¿qué pasa? El agua, Piscis son más de un segundo plano, son más de perderse en el anonimato, irse. Pero yo tengo fuego. Y lo que quería hacer cuando estudiaba astrología era hacer una astrología un tanto más anónima, si se quiere, ¿no?
estar un poco más en segundo plano, hacer informes por escrito, no tan primer plano. De hecho, inicié este proyecto con mi compañera de estudios en el Centro Astrológico y los hacíamos de a dos, y yo también confiando en que ella va a absorber un poco como el hacer las relaciones públicas, presentar las clases y demás, y yo iba a estar atrás contribuyendo, pero ¿y qué pasa? Es así, si uno tiene Aries o Leo o Sagitario, cualquiera de los tres signos de fuego, en la cúspide, en el inicio de la casa 2, es como que la vida nos empuja para tomar protagonismo, para hacernos cargo, para poner la cara, y por ahí viene la mano, por ahí viene el desarrollo. Entonces, les fue así. Mi socia, digamos, en ese momento se fue de viaje a Brasil o a otros lados y me dijo, bueno, pero vos podés hacer las clases solo, vos te va bien, tenés el don de la palabra, etc. Yo dije, bueno, muerto de miedo, ¿no? Al principio no sabía. En la primera clase que hice tuve que enfrentarme a, qué sé yo, fue como un éxito. Estaba haciendo unas clases en un lugar donde hablaba, no sé si hablé de progresiones secundarias, no me acuerdo de la temática, y se anotaron lo que para mí en ese entonces me pareció una barbaridad, eran como 25, 28 personas en un lugar pequeño, estaba abarrotado, y yo solo frente a esas personas, y salí airoso de la situación. No solo, qué sé yo, todo el dinero me quedó para mí, también eso, ahí está Aries, en lugar de compartirlo con mi socia, y, y pude hacerlo, ¿no? La confianza, la tranquilidad de saber que me pude enfrentar ante un auditorio, ser el centro, no había nadie en donde, nada en donde pudiera esconderme, tenía que estar ahí bancando la parada 2 o 3 horas o 4, no sé cuánto duró la jornada esa, y lo hice. Así que fíjense, si tienen fuego en las casas laborales, acá en este caso estamos hablando de la casa 2, entiendan que de alguna manera van a tener que activar algo de lo fogoso, que no quiere decir siempre exponerse. Obviamente, si tenemos Virgo, Piscis, casa 12, nos va a costar muchísimo más seguramente, depende de cada uno, pero bueno, encarar esto de exponernos y demás. Hay que ver, yo traté de aceptar el desafío, enfrentarlo y lo pude superar. Si tienen Leo o Aries o Sagitario en la casa 2 y tienen pánico escénico y piensan que no hay manera que puedan llegar a estar ahí en el primer plano, pueden explorar otras posibilidades de desarrollo de lo fogoso, como pueden ser lo lúdico y lo creativo, pero no tan en primer plano, ¿no? Mientras sea creativo. Pongo el ejemplo en este caso de algunos músicos que en los años 50 eran grandes compositores, personas muy creativas, muy fogosas en ese sentido, en el sentido de la autoexpresión, pero que no les daba para salir a un escenario y exponerse. Por ejemplo, compositores que les hacían las canciones a Elvis Presley o a otros músicos de los años 50 que no componían. Elvis no componía tanto, pero tenían su staff de compositores y después Elvis salía al escenario y la rompía y tenía carisma y demás. Y bueno, y el compositor ganaba muy buen dinero escribiendo esas canciones, conectando con el fuego creativo, pero en un segundo plano, dándole esas canciones a Elvis y cobrando un dinero que en ese momento era muy interesante. Así que esa también puede ser una manera, ¿no? Supongamos, el libro. Yo lo escribí, después lo salí a promocionar, hicimos la presentación, tuve que hablar en la presentación, etcétera, o sea, todo fuego. Pero podría haber sido un poco más bajo perfil, qué sé yo. Podría haber salido el libro y yo permanecer en el anonimato y dejar que la editorial lo moviera, etc. Pero como tengo fuego en la casa 2, acá estoy, y por eso le estoy diciendo, acá está el libro, compren el libro, les dejo el enlace ahí abajo en la descripción del video y se lo voy a dejar. Estoy, digamos, poniendo el cuerpo, la imagen para la promoción, digamos, del libro y demás. Así que también estoy usando ese fuego de alguna manera. Bien, bueno, y obviamente todo esto que estamos diciendo
lo tenemos que considerar teniendo en cuenta el contexto de tránsitos, de revolución solar, de progresiones secundarias que estamos viviendo, porque por encima de todas las demás casas es la casa 2 es la que es más propensa a estar afectada por las vicisitudes del mundo exterior, más allá de lo que uno proponga, ¿no? Con la casa 2 lo que podemos decir es, nosotros proponemos el destino, el ministro de Economía, el país dispone, ¿no? Pero nosotros podemos desarrollar las mejores armas para contrarrestar cualquier vicisitud, entendiendo todos los requerimientos de nuestra casa 2. Si les parece, voy a hacer la consabida pausa que suelo hacer en los videos. Voy a buscar el libro y rápidamente vamos a ver algunas palabras claves más y algunos ejemplos puntuales. Bueno, acá estamos con el libro, con Astrología Creativa. Vamos a leer algún pasaje al respecto. Una cosa que digo es esto. Un factor clave es observar el uso que le damos a aquello que poseemos en la casa 2 o las cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en casos de personas con Júpiter en casa 2 que o bien activen lo benéfico de ese simbolismo y tengan abundancia y protección a nivel financiero, o bien activen lo excesivo. Júpiter puede ser exceso y haya mucho despilfarros, gastos superfluos, etc., ¿no? O sea, ojo, no importa. Siempre podemos sacar el mejor simbolismo posible del planeta o del signo que tengamos en la casa 2. O el peor. Depende mucho de nosotros. Acá hagámonos cargo de lo que nosotros podemos activar en esa área. No es todo, me tocó Neptuno y bueno, estoy condenado a no tener un peso en el bolsillo. No. Lo podemos agarrar ese Neptuno y desplegarlo conscientemente y sacar lo mejor del simbolismo. Obviamente, para entender lo mejor, el simbolismo más armónico, este es un video en donde no vamos a explorar todo el simbolismo, porque ya duraría 16 horas el video. Pero para eso pueden ver los videos gratuitamente pueden ver los videos que hice acerca de todos los planetas. Hay videos de todos los planetas en este mismo canal. Y no gratuitamente pueden comprar el libro y ver el simbolismo armónico e inarmónico de todos los planetas. Así que depende de ustedes. Si quieren ayudar a mi casa 2, compren el libro. Bueno, les aclaro también, ¿no? El libro lo distribuye y lo vende la editorial que lo publicó, Editorial Kier. Yo no lo vendo yo particularmente, así que digo, para las preguntas que la gente que me dice, no me lo llevas a Colombia, no puedo. Eso ya depende de la editorial, lo pueden pedir a la editorial y bueno, etc. Ellos se encargan, tienen, digamos, redes por todos lados, así que bueno. El libro, vivan donde vivan, seguramente si lo quieren lo van a poder conseguir. Por eso les voy a dejar el enlace ahí abajo. Bueno, algunas palabras clave, ¿no? Lo que puse yo, propiedad, cosas mías, como la canción de Miguel Abuelo, ¿no? Pero cosas mías. No solamente es dinero, estamos acá, obviamente, cualquier área de vida es mucho más amplia. Hay otras cosas que ahora las vamos a explorar, ¿no? Nos centramos en la parte financiera porque creo que es lo que nos está quejando mucho a los argentinos, por lo menos en este momento. Pero también en algunos casos se dice nuestro cuerpo físico, ¿no? Las cosas que poseemos y las cosas a las que les damos valor, nuestros valores, se pueden ver en la casa 2. Provisiones, seguridad, control. Habíamos visto la casa 8 como la opuesta, ¿no? Vean el video de la casa 8 si quieren. Bienes, posesiones, cuerpo, valores, materialidad, recursos de todo tipo, poder adquisitivo, ahorros. Ahorros, recursos que generamos con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Porque habíamos visto en la casa 8 el dinero que viene de los otros, que podemos conseguir una herencia, ¿no? Pero no es que fuimos trabajando para obtenerlo. Pero acá en la 2 es el dinero que generamos con nuestros propios recursos, con nuestro propio esfuerzo. Prosperidad, etc. Podríamos ver deudas también, ¿no? Deudas, vicisitudes económicas, obviamente, etc. Bueno, y para terminar, el tema de juegos astrales se los voy a dejar para aquellas personas que compren el libro, porque si no, les voy a leer todo el libro a lo largo de los videos que hagamos. Ese tampoco es el objetivo. Pero bueno, algunos ejemplos puntuales. Está el ejemplo de Prince que les había dicho. Fíjense, por ejemplo, un planeta benéfico
Júpiter en casa 2 sí podría surgir abundancia, o sugerir abundancia. Están los casos de Katy Perry, Megan Fox, Audrey Hepburn. En todos esos casos se da así. Hablamos del caso igualmente de Audrey Hepburn en algún, creo que en el video de los nodos, del nodo norte, bueno. Pero bueno, acá está toda la complejidad del panorama de Audrey, que igual finalmente tuvo una excelente prosperidad económica. Vicisitudes financieras, ¿cómo podemos verlas y cómo podemos resolverlas? Vamos a cerrar el video tratando de ver cómo resolver ciertas vicisitudes, ¿no? Más allá de la resignificación. Por ejemplo, Nicolas Cage, el actor, Venus conjunción Saturno en casa 2, ahí Saturno operando tal vez como restrictor y no como el caso de Prince, en donde fue un materializador. Pero bueno, ese Venus en conjunción Saturno en casa 2 está en cuadratura con Neptuno. Ojo, ahí está esta cuestión medio de ilusión, ¿no? De engaño, de confusión que puede generar el planeta Neptuno. En un momento de su vida perdió todo, dilapidando su fortuna en gastos irracionales. Gastos irracionales, estamos hablando de que, no sé, tal vez se gastó $1.400.000 en comprar un caballo que le habían pintado, no sé, que era de color dorado, no sé, cualquier cosa. Cosas extravagantes, ¿no? Un caballo que nadaba, no sé, que volaba. Sin ser consciente de los riesgos. Hay en las redes sociales una lista de los gastos irracionales de Nicolas Cage. Ahora no recuerdo ninguno, pero vayan porque es muy gracioso. Más allá que el pobre Nicolas Cage quedó en la ruina con esto. Ejemplos similares son los de MC Hammer, que era un rapero ultra exitoso en los años 90 y después quedó en la nada también. Tiene Urano en la casa 2, esto de los imprevistos, ¿no? Dennis Rodman, Piscis en casa 2 y un Neptuno haciendo muchos aspectos tensos. Neptuno que es regente de esa casa 2, regente moderno, haciendo aspectos tensos. Sin embargo, se puede resignificar positivamente esa influencia neptuniana. Como por ejemplo los casos de Taylor Swift, que aparte ya venía arrastrando, venía una familia que, ¿no?, le posibilitó el acceso a muchas riquezas. Tiene Neptuno en la casa 2 Taylor, obviamente la música. Neptuno en casa 2, hace música, le va bien. A veces es tan simple como eso. Vamos a hablar de la resignificación, les dejo la tapa de vuelta si les interesa. ¿Qué pasa con el tema de la resignificación del simbolismo? Esa es una de las claves, ¿no? Neptuno en casa 2 puede ser dilapidación de recursos, que todo se evapore, hacer inversiones alocadas, gastos irracionales, lo que sea. O bien puede ser literalmente trabajar con la herramienta neptuniana, hacer música. Podemos ser químicos, Neptuno tiene mucho que ver con la química, por ejemplo, qué sé yo. Plutón podría ser extraer riquezas de abajo de la Tierra. Es una posibilidad, tenemos Plutón en la casa 2, podemos dedicarnos, o sea, a la minería, qué sé yo. Siempre tratando de cuidar el medio ambiente, ¿no? Ahí vamos para el lado de Tauro también. Cuidemos la naturaleza, por favor. Pero bueno, podemos utilizar, de eso se trata el tema de la resignificación, la famosa resignificación del simbolismo, ¿no? Pero a veces también tener en cuenta otras herramientas. ¿Qué pasa con el regente de nuestra casa? ¿En qué casa está ubicado el regente? En mi caso, por ejemplo, tengo Aries en la cúspide de la 5 y Marte, que es el regente, Aries en la cúspide de la casa 2 y Marte, que es el regente, presente en la casa 5. De vuelta hace la conexión con la obtención entre la obtención de recursos financieros y lo creativo, porque la casa 5 es una casa en donde se ve nuestra obra creativa. Y de vuelta, ahí aparece como si fuera esto, la obra creativa. Esto es casa 5, entre otras cosas, ¿no? Es algo que escribí, es algo que di a la luz. Nuestros hijos se ven en la casa 5, mi hija también, pero mi hija no me da dinero, pero nuestros hijos, entre comillas, nuestras obras, sí, operan en función de eso. Entonces veamos qué hace el regente en nuestra casa. Si nuestra casa empieza en Tauro, el regente es Venus. Veamos qué pasa con Venus. Nuestra casa 2 empieza en Sagitario, nuestro regente es Júpiter. Veamos qué pasa con Júpiter.
en qué casa está, qué aspectos recibe. Los aspectos fluidos que pueda estar recibiendo ese Júpiter regente de casa 2 pueden ser de principal lectura para, digamos, desarrollar estos beneficios económicos de la mejor manera posible. Si tenemos, no sé, Sagitario en cúspide 2 y nuestro Júpiter está en sextil con Neptuno o en trígono con Neptuno, bueno, la música puede ser o cualquier cosa neptuniana. Si hablamos de Sagitario, hablamos de Júpiter, tal vez organizar viajes marítimos. Júpiter en sextil a Neptuno o en trígono a Neptuno. Sagitario en la cúspide 2. Júpiter, que es un planeta que puede llegar a tener que ver con los viajes. Neptuno, que puede tener que ver con el mar. Qué sé yo. Organizar cruceros que vayan por el mundo. Podría ser una manera, digo, miles. O bien, Sagitario, Júpiter, Neptuno, los tres factores interactuando entre sí podrían dar para ser profesor de piano, dar clases, lo educativo, la transmisión de conocimiento sagitariana, asociado a la parte musical neptuniana, etc. Hay vías de salida, tenemos que entender, primero y principal, y como regla general, me parece importantísimo, entender que en nuestra casa 2, cualquier factor que veamos en nuestra casa 2 es una oportunidad. No me gusta verlo como restricción, no me gusta verlo como fatalismo. No tiene ningún sentido verlo desde esa perspectiva. Es oportunidad. Saturno es una oportunidad, Urano es una oportunidad, Plutón es una oportunidad, Neptuno es una oportunidad, Júpiter, Marte. Activemos eso, pongamos en marcha el simbolismo de ese planeta o de ese signo o de los aspectos que reciban los planetas de nuestra casa 2. Ahí hay una oportunidad de desarrollo notoria. Y después, bueno, esto no garantiza, insisto, la riqueza y demás. Pongamos mi ejemplo, ¿no? Estoy conociendo los factores de mi casa 2 desde hace unos 15 años, más o menos. Y cada vez más consciente y como deliberadamente trabajando en pos de el crecimiento y el desarrollo sustentable, digamos, de mi carrera, atendiendo las necesidades, los requisitos de mi casa 2 desde hace, no sé, 10 años, pero sostenidamente. Y no me enriquecí en esos 10 años. No es que es una garantía. ¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta nuestras propias tendencias, nuestras propias afinidades. Yo no quiero pasarme la vida tratando de juntar dinero. Ese no es el objetivo. Hay muchos otros objetivos que van por encima de eso. Cada uno sabe lo que quiere. Hay una escena de la película Citizen Kane, el ciudadano Kane, como quieran llamarla, un clásico, una de las joyas de la historia del cine, ¿no? De Orson Welles, en donde el protagonista, no, uno de los periodistas que lo está investigando la vida de Kane, le pregunta a otro, bueno, ¿qué pasaba con tal tipo que es multimillonario? Y el otro le contesta, era una porquería de ser humano, era horrible, un personaje atroz. Y el periodista le dice, bueno, pero hizo un montón de dinero, como diciendo, tenía una virtud. Y el otro le contesta, bueno, pero hacer dinero no es algo tan difícil. Si lo único que queremos es hacer dinero, si lo único que nos interesa en la vida es hacer dinero, vamos a hacer dinero, ¿no? Si no tenemos escrúpulos, si no nos importan nuestros hijos, o no tenemos hijos porque pensamos que serían un estorbo. Si somos una máquina de generar, es probable que generemos. Y está bien, somos libres de hacer eso si es que lo quisiéramos. Pero si tenemos otras inquietudes, si queremos, no sé, ir a ver la obra en donde actúa nuestra hija y tal vez en lugar de estar facturando en ese momento, estar produciendo dinero, estamos gastando 2 o 3 horas de nuestra vida en estar ahí. O si queremos pasar un buen momento con nuestra pareja, o si queremos pasar un buen momento componiendo una canción, cosa que no nos daría ningún rédito económico en absoluto, o escribiendo un poema, una poesía. Bueno, qué sé yo, también es parte de la vida. O amando a un ser querido. La casa 2 tiene que ver con, bueno, si queremos focalizarnos, si queremos tener las cosas relativamente en orden con esa casa 2,
entendamos los planetas, entendamos el signo que le inicia, etc. Y ahí vamos a poder organizar un poco mejor. Yo debo decir que, más allá de que no me enriquecí porque ese no es el objetivo, aunque no estaría mal, pero les digo, no estaría mal, pero al decirles no estaría mal ya les doy la pauta que no estoy todo el tiempo en pos de eso, porque si no me pondría así las pilas totalmente, sería lo único que me interesaría y no es así. Pero lo que sí les puedo decir es que está muchísimo más ordenado el asunto financiero desde que me hago cargo de mi casa 2. Cosas que antes, cuando era un sucio hippie rockero, en los años, fines de los 90, bueno, digo, me río de mí mismo, qué sé yo. Pero no me importaba nada, realmente. Mis finanzas eran un caos, eran un descontrol. Y ahora, qué sé yo, tengo un techo, a mi hija no le faltó nada desde el momento en que nació, tiene ropa, le hacemos regalos para Navidad, se los trae Papá Noel, eh, para el cumpleaños, etc. Así que estamos ahí, tenemos controlada la situación. Y más allá, insisto, más allá de las vicisitudes económicas que, bueno, pueden ser circunstanciales, se pueden ir resolviendo o no, no dependen de nosotros las medidas que pueda tomar un gobierno, pero está bueno saber qué cosa depende de nosotros, y lo que depende de nosotros es entender la casa 2 y poner en práctica los planetas, el signo, etcétera, de la casa 2 en función de lograr una economía un poquito más sustentable, un poquito más, digamos, sostenida, etcétera. Así que bueno, ojalá que todos podamos llegar a eso, eh, y que todos podamos vivir en paz y disfrutando de la vida con nuestros seres queridos sin tener que estar desesperados, buscando la mera supervivencia. Ojalá que así sea. Les mando un abrazo y nos vemos el video que viene.